El ducado de Estude se erguía con austera grandeza, sus imponentes muros de piedra proyectando largas sombras sobre el valle de abajo, como si hasta el sol dudara en quedarse cerca de su señor. Dentro de esos muros gobernaba el duque, un joven noble cuya reputación ya se había endurecido hasta convertirse en leyenda. A sus 24 años, gobernaba con precisión y contención, sus decisiones rápidas, su actitud más fría que los salones de mármol por los que caminaba. Los sirvientes hablaban en voz baja cuando pasaba, no solo por miedo, sino por la inquietante certeza de que él veía más de lo que revelaba y sentía mucho menos de lo que debería. En una mañana nublada, mientras un viento inquieto agitaba los estandartes sobre las puertas, una figura desconocida se acercó a la propiedad. Tenía 21 años y caminaba con pasos medidos a pesar del agotamiento que tiraba de sus extremidades. Su vestido, aunque sencillo y desgastado por el viaje, estaba limpio, y su postura transmitía una dignidad tranquila que se negaba a doblegarse bajo el escrutinio. El polvo se pegaba al dobladillo de su falda, pero sus ojos permanecían claros, firmes y decididos mientras solicitaba la entrada. Los guardias intercambiaron miradas inseguras ante su insistencia calmada. Ella no suplicaba ni ofrecía credenciales dignas de la grandeza del lugar al que buscaba entrar. En cambio, habló con una compostura que los inquietó, solicitando una audiencia con el duque como si fuera un asunto inevitable y no un privilegio. Tras una breve demora y una aprobación reticente, fue escoltada por los vastos corredores, sus pasos resonando suavemente contra los pisos pulidos. Dentro, la atmósfera se sentía más pesada, impregnada de orden y silencio. Todo parecía meticulosamente arreglado, pero carente de calidez. Hasta la luz que se filtraba por las altas ventanas parecía apagada, como si las paredes mismas absorbieran cualquier rastro de confort. Siguió a su escolta hasta una gran cámara donde el duque estaba de pie cerca de una larga mesa, revisando documentos con aguda concentración. No levantó la vista de inmediato cuando ella entró, como si su presencia apenas se registrara. Cuando finalmente alzó la mirada, no fue curiosidad lo que encontró, sino irritación por la interrupción. Su expresión permaneció compuesta, pero sus ojos tenían una severidad distante que hacía que la conversación se sintiera como una carga más que un intercambio. «Solicitaste una audiencia», dijo con voz controlada, aunque teñida de impaciencia. «Habla rápido». Ella inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo su autoridad sin renunciar a su compostura. «Su gracia, he venido por un asunto relacionado con su pasado. Se trata de una deuda que nunca fue reconocida». La expresión del duque no cambió, aunque un destello de algo indescifrable pasó por sus ojos. «No atiendo reclamos vagos», respondió. «Si buscas compensación, presenta pruebas. Si no, estás perdiendo mi tiempo». «No busco ni monedas ni favores», contestó ella en voz baja, «solo que me escuche». Un leve apretón de su mandíbula delató su irritación creciente. Se apartó de la mesa, su postura recta e imponente mientras se acercaba a ella. De cerca, su presencia se sentía más afilada, como una hoja perfeccionada por años de disciplina y soledad. «Presumes demasiado», dijo. «Cada día llegan personas aquí con historias fabricadas con la esperanza de obtener algo. Tú no eres diferente». Ella sostuvo su mirada sin pestañear, aunque sus manos se tensaron ligeramente a sus costados. No habría venido si no fuera necesario. La sencillez de sus palabras, sin desesperación ni adornos, permaneció un breve instante en el aire. Sin embargo, la paciencia del duque ya se había agotado. No tenía ni la inclinación ni la confianza para entretener misterios, especialmente de extraños que aparecían sin aviso. «Entonces deberías haberlo reconsiderado», dijo fríamente. «Esta propiedad no es lugar para acertijos ni reclamos sentimentales». Hubo una pausa, breve pero pesada, como si el aire mismo esperara a ver si ella retrocedería. En cambio, ella dio un pequeño paso adelante. «Hace años», comenzó, con voz firme, «su vida fue». «Suficiente», la interrumpió él con rapidez, cortando sus palabras antes de que pudieran formarse. Lo que ella pretendía revelar fue descartado con un gesto seco y definitivo de su mano. «No voy a tolerar esto», continuó. «Hablas del pasado como si te diera autoridad,
pero no ofreces nada sustancial. No tengo paciencia para esta actuación. Su expresión no se volvió enojo, sino algo más callado y resuelto. Puede que no lo recuerde, dijo, pero eso no lo hace menos verdadero. La mirada del duque se endureció. La verdad requiere evidencia, no convicción. Por un instante fugaz, algo brilló bajo la calma exterior de ella, una urgencia contenida que amenazaba con romper su compostura. Pero igual de rápido fue controlada. Le veo, dijo suavemente. El duque se dio la vuelta, señalando el fin de la audiencia tan decisivamente como la había iniciado. Entonces entiende que esta conversación ha terminado. Dudó como si sopesara si presionar más, pero la contundencia en su tono no dejó espacio para discusión. La distancia entre ellos se sintió mayor ahora, no medida en pasos, sino en la barrera inflexible de su incredulidad. Mientras ella se giraba para irse, su mirada se detuvo en él un breve momento. Hubo una noche, dijo, su voz baja pero clara, en que la tormenta no paró y tampoco la hemorragia. La mano del duque se detuvo contra el borde de la mesa, aunque no se volteó. No estuvo solo, añadió ella. El silencio que siguió fue denso e ininterrumpido. Sin esperar respuesta, ella continuó hacia la puerta. Los guardias la abrieron y ella salió de nuevo al corredor, sus pasos firmes a pesar del peso del encuentro. Detrás de ella, la cámara permaneció quieta. El duque estaba inmóvil, su expresión inalterada para cualquier observador, pero el débil eco de sus palabras permanecía en su mente con inquietante persistencia. El recuerdo que ella había rozado seguía impreciso, como una sombra al borde del pensamiento, imposible de captar pero igualmente imposible de ignorar. Después de un momento, lo descartó con un respiro silencioso y volvió su atención a los documentos frente a él. Sin embargo, la precisión que normalmente guiaba su concentración falló, aunque solo ligeramente. La tinta en la página se desenfocó mientras sus pensamientos se desviaban, sin ser invitados, hacia algo enterrado profundamente en su pasado. Afuera, ella pasó más allá de las puertas sin mirar atrás. El viento se había vuelto más fuerte, trayendo la promesa de lluvia. Se ajustó más el chal, su expresión calmada, aunque sus ojos guardaban una resolución tranquila que no había disminuido. No había esperado que le creyeran, ni había venido buscando aprobación. Lo que importaba era que había hablado, aunque sus palabras hubieran sido desechadas. Aún así, mientras se alejaba de la imponente propiedad, no había rastro de derrota en sus pasos. Dentro de los muros que había dejado atrás, algo había cambiado, por leve que fuera. Y aunque el duque se negaba a reconocerlo, el pasado que ella llevaba ya había empezado a agitarse, esperando el momento en que ya no pudiera ser ignorado. El sueño no llegó fácilmente al duque esa noche, aunque se había entrenado durante mucho tiempo para funcionar sin indulgencias. La cámara estaba en silencio, el fuego reducido a brasas, pero sus pensamientos se negaban a asentarse en su orden habitual. La voz de la joven persistía con tranquila insistencia, no lo suficientemente fuerte como para exigir atención, pero imposible de descartar por completo. Había encontrado a innumerables solicitantes antes, cada uno tejiendo historias para obtener simpatía o ganancia, pero ninguno había dejado una perturbación tan precisa. Sus palabras no habían sido elaboradas ni suplicantes, y quizá eso era lo que más lo inquietaba. Se levantó antes del amanecer, abandonando la pretensión de descanso. La propiedad seguía envuelta en luz gris, sus corredores vacíos mientras él se movía por ellos con pasos medidos. La rutina siempre había sido su refugio, una estructura que mantenía las distracciones a raya, pero ni siquiera la familiaridad de su entorno logró restaurar la claridad. Cada tarea que intentaba se disolvía bajo el peso de un recuerdo que no podía captar del todo. Permanecía justo fuera de su alcance, como un fragmento oscurecido por el tiempo y la negativa. Cuando entró a su estudio, se detuvo en el umbral, su mirada desviándose hacia la pared del fondo donde se guardaban los registros más antiguos. Había cuentas que rara vez revisaba, documentos relacionados con un periodo que había sellado deliberadamente. Sin embargo, ahora, sin decidirlo del todo, cruzó la habitación y sacó un libro de contabilidad desgastado.
El polvo se pegaba ligeramente a su cubierta, señal de un largo abandono más que de desuso. Lo abrió con cuidado, revisando entradas que documentaban gastos, reportes y correspondencias de años atrás. Las anotaciones eran precisas, pero incompletas de formas que antes no se cuestionaban. Había referencias a un incidente, quizá un ataque o una desgracia, escrito con brevedad clínica. Su lesión había sido anotada junto con la urgencia de su recuperación, pero había huecos donde deberían haber explicaciones. No se registraron nombres más allá de los del personal de su casa. Ninguna mención de ningún extraño que pudiera haber intervenido. Su ceño se frunció ligeramente al pasar otra página. La ausencia de detalles, antes insignificante, ahora parecía deliberada. Cerró el libro de contabilidad, el sonido tenue resonando en la habitación silenciosa. No era prueba, ni siquiera certeza, pero coincidía demasiado con el reclamo de la mujer como para ignorarlo por completo. Un golpe sonó en la puerta, medido y discreto. A su reconocimiento, uno de los sirvientes de mayor rango entró llevando la correspondencia del día. El hombre dudó brevemente, como si percibiera el cambio en el ánimo del duque. Su gracia, dijo, colocando las cartas sobre el escritorio, no hay nada urgente esta mañana. El duque lo miró un momento antes de hablar. Hubo un incidente hace varios años, dijo con tono uniforme, durante una tormenta fui herido. La postura del sirviente se tensó ligeramente. Sí, su gracia. ¿Quién me atendió? El hombre dudó, bajando la mirada. Se llamó al médico de la casa. El personal aseguró su seguridad hasta su llegada. El duque lo estudió, notando la fraseología cuidadosa. ¿Y antes de eso? Hubo una pausa, más larga esta vez. Hubo confusión, su gracia. Las circunstancias eran inciertas. ¿Inciertas? Repitió el duque, con voz más baja. El sirviente inclinó la cabeza, sin ofrecer más detalles. El silencio se extendió, y aunque no hubo desafío, había una contención que hablaba más claro que las palabras. Lo que había ocurrido no había sido registrado por completo, y aquellos que sabían más habían elegido, o habían sido instruidos, a permanecer en silencio. Puedes retirarte, dijo el duque al fin. Cuando la puerta se cerró, la habitación se sintió más pesada, como si el pasado que había ignorado ahora presionara desde todos lados. Había construido su vida sobre el control, sobre el manejo cuidadoso del conocimiento y la percepción, y aquí había algo que existía más allá de ese control. El pensamiento no lo enfureció tanto como lo inquietó. En otro lugar, más allá de los imponentes muros de la propiedad, ella se movía por las modestas habitaciones que había asegurado para sí. El cuarto era pequeño pero ordenado, conteniendo solo lo necesario. Había vivido con menos antes, y la comodidad nunca había sido su objetivo. Lo que importaba era la distancia, suficiente espacio para pensar sin interferencias. Dejó a un lado el chal que había usado el día anterior, alisando sus pliegues con cuidado ausente. El encuentro en la propiedad se repetía en su mente, no con amargura sino con una tranquila aceptación. Había anticipado incredulidad, aunque la contundencia de su rechazo había sido más aguda de lo esperado. Aún así, no se arrepentía de haber ido. Había verdades que necesitaban ser dichas, independientemente de si eran recibidas. De un pequeño estuche, sacó un solo objeto, su superficie desgastada pero cuidadosamente preservada. Lo sostuvo un momento, su expresión suavizándose con el recuerdo. No era valioso de la forma en que el duque mediría el valor, pero llevaba una historia que no podía descartarse tan fácilmente. Durante años había sido un recordatorio tanto de sacrificio como de pérdida, una conexión con un momento que lo había cambiado todo. Lo regresó a su lugar, sus movimientos deliberados. No había urgencia en sus acciones, ningún intento de forzar lo que aún no podía resolverse. Si el duque elegía ignorarla, ella no lo perseguiría más. Su propósito nunca había sido exigir, solo presentar la verdad. Lo que él hiciera con ella era su propia carga. Al mediodía, el cielo se había oscurecido, nubes reuniéndose con una intensidad tranquila que reflejaba la tensión sin resolver.
Dentro de la propiedad, el duque estaba una vez más en su estudio, aunque su atención se había desviado de las tareas frente a él hacia las preguntas que ya no podía descartar. Los fragmentos de memoria se habían vuelto más nítidos, la sugerencia de una tormenta, de dolor, de una presencia que no podía nombrar. Exhaló lentamente, la decisión formándose con renuente claridad. El orgullo le urgía dejar que el asunto se desvaneciera, descartarlo como coincidencia o fabricación, pero algo más profundo, algo menos fácil de silenciar, lo compelía de otra manera. Sin llamar a un sirviente, tomó su abrigo y se dirigió a la puerta. La propiedad detrás de él permanecía como siempre, ordenada e inflexible, pero al salir más allá de sus muros, la certeza que lo definía se sentía menos absoluta. El camino adelante no era largo, pero cada paso llevaba un peso que no podía ignorar. No sabía qué encontraría, ni si las respuestas traerían claridad o más inquietud. Lo que sabía con creciente certeza era que el pasado que había elegido olvidar no lo había liberado a cambio. Mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, él continuó adelante, atraído no por obligación, sino por la insistencia tranquila de una verdad que se negaba a permanecer enterrada. La lluvia trazaba líneas constantes a lo largo de las calles estrechas mientras el duque se acercaba al modesto alojamiento donde ella residía, cada paso erosionando la certeza en la que tanto había confiado. La tormenta llevaba un peso familiar, despertando fragmentos de memoria que ya no se sentían lejanos ni fáciles de descartar. Se detuvo brevemente afuera de la puerta, no solo por vacilación, sino por el reconocimiento poco familiar de que lo que estuviera más allá podría cambiarlo de formas que no podía controlar. Tocó una vez, el sonido firme pero contenido. Pasó un momento antes de que la puerta se abriera, revelando a ella de pie dentro de los confines tranquilos de su habitación. No pareció sorprendida de verlo, aunque su mirada se agudizó con tranquila conciencia. No había triunfo en su expresión, ni sentido de vindicación, solo una calma disposición que lo inquietó más que cualquier acusación. «Ha regresado», dijo ella con voz uniforme. «Necesito claridad», respondió él, su tono medido aunque menos rígido que antes. «Lo que dijiste ayer estaba incompleto». Ella lo estudió un breve momento antes de hacerse a un lado, permitiéndole entrar. La habitación era sencilla, sus contenidos escasos pero ordenados, reflejando una vida moldeada por la necesidad más que por la comodidad. Él observó el entorno con una mirada, notando la ausencia de exceso, el arreglo cuidadoso de cada objeto. Contrastaba fuertemente con la propiedad que había dejado atrás, y por razones que no podía explicar del todo, la diferencia pesaba sobre él. «Desestimó lo que empecé a contarle», dijo ella, cerrando la puerta. «¿Por qué buscarlo ahora?» «Porque coincide con algo que no puedo ignorar», contestó él. «Si hay verdad en tu reclamo, lo escucharé completamente». Su mirada no se suavizó, aunque un sutil cambio en su postura sugirió que había esperado este resultado. «Muy bien», dijo, «pero entienda esto, no me repetiré más allá de lo necesario». Él inclinó ligeramente la cabeza, aceptando la condición sin discutir. «Hubo una noche», comenzó ella, con voz firme, en que lo encontraron cerca de la muerte más allá de la cresta oriental. La tormenta ya había empezado y aquellos que lo acompañaban habían huido o caído. No se esperaba que sobreviviera. Las palabras golpearon con tranquila precisión, cada una alineándose con los fragmentos que él había luchado por recordar. Imágenes surgieron más claramente ahora, la lluvia implacable, la desorientación, el dolor agudo que había amenazado con consumirlo. «Recuerdo poco de esa noche», admitió él. «No estuvo consciente la mayor parte del tiempo», respondió ella. «Pero alguien lo encontró antes de que la tormenta reclamara lo que quedaba». La expresión del duque se tensó ligeramente. «¿Quién?». Ella se acercó al pequeño estuche sobre la mesa y lo abrió con deliberado cuidado. De dentro sacó un objeto desgastado, sus bordes suavizados por el tiempo pero preservado con clara intención. Lo extendió no como ofrenda, sino como evidencia. «Mi padre», dijo. El duque tomó el objeto, su mirada fija en él mientras el reconocimiento surgía con inquietante claridad. No era el objeto mismo lo que lo golpeó, sino el recuerdo que llevaba, una voz firme a pesar del agotamiento,
Manos que habían trabajado sin vacilar, una presencia que se había negado a abandonarlo. Él lo encontró solo, continuó ella. Lo cargó a través de la tormenta cuando otros lo habrían dejado. Dio lo que le quedaba de fuerza para mantenerlo vivo hasta que llegó ayuda. El agarre del duque sobre el objeto se tensó ligeramente. ¿Por qué nunca se registró esto? Porque él no pertenecía a su mundo, respondió ella. Y cuando llegó el médico, fue más fácil aceptar una versión de los eventos que no requiriera explicación. La sencillez de sus palabras llevaba un peso que presionaba fuertemente contra su compostura. ¿Y su padre? Su mirada permaneció firme, aunque surgió una profundidad tranquila bajo su contención. La tormenta no lo perdonó. Para cuando se aseguró de que usted viviría, ya no le quedaba nada. El silencio se asentó entre ellos, más pesado que antes. La habitación pareció más pequeña, el aire más difícil de respirar. Los pensamientos del duque se movieron rápidamente, cada realización cortando más profundo que la anterior. La vida que había continuado sin cuestionar había sido asegurada a través de un sacrificio que nunca había reconocido. Nunca me lo dijeron. Dijo él, aunque las palabras se sentían insuficientes incluso al decirlas. No, respondió ella, no se lo dijeron. Él colocó el objeto con cuidado sobre la mesa, como si su peso se hubiera vuelto demasiado grande para sostenerlo. ¿Y vino aquí por el reconocimiento de esto? Preguntó. Vine porque ya era tiempo de que lo supiera, dijo ella, nada más. Debe haber más, insistió él, un leve filo entrando en su voz. Nadie carga con tal verdad sin razón. Ella sostuvo su mirada sin ceder. Usted asume que todo debe llevar a una ganancia. No es así. Sus palabras golpearon con tranquila fuerza, desmantelando el marco a través del cual él siempre había entendido tales encuentros. ¿Entonces por qué revelarlo? Porque no estaba destinado a permanecer oculto, respondió ella, y porque el silencio habría permitido que se olvidara por completo. Él se dio la vuelta, el movimiento abrupto mientras luchaba por reconciliar lo que había aprendido con lo que había creído. La distancia entre quien era y quien había pensado que era se sintió repentinamente vasta. La despedí, dijo él, con voz más baja ahora, sin escucharla, sin cuestionar. Sí, respondió ella sin acusación. La ausencia de amargura en su tono lo inquietó más que la ira. No dejó espacio para defensa, ninguna justificación que pudiera ofrecer que disminuyera el peso de sus acciones. Puedo restaurar su posición, dijo él después de un momento, las palabras medidas pero forzadas. Asegurarme de que esté provista, el sacrificio de su familia lo merece. Ya sabe, interrumpió ella con calma pero absoluta. Su expresión permaneció compuesta, aunque el rechazo de ella llevaba una finalización tranquila. No vine por caridad, dijo ella, ni por obligación disfrazada de generosidad. No es caridad, insistió él, es restitución. Es demasiado tarde para eso, respondió ella. Las palabras se asentaron con claridad innegable. Lo que se había perdido no podía reemplazarse, sin importar los recursos que él comandara. La realización despojó los últimos restos de control que había intentado mantener. Por primera vez, la incertidumbre se mostró claramente en su expresión. ¿Entonces qué queda? Preguntó. Ella lo miró con firmeza, como midiendo no sus palabras sino la sinceridad detrás de ellas. Eso depende de en quien elija convertirse, dijo. Él sostuvo su mirada, la pregunta persistiendo entre ellos sin respuesta inmediata. Afuera, la lluvia continuaba cayendo, constante e implacable, como marcando el paso de algo que no podía deshacerse. Dentro de la habitación tranquila, la verdad había sido dicha por completo, sin dejar espacio para negación o retirada. Y aunque nada había sido resuelto aún, la distancia entre ellos había cambiado, ya no definida por la ignorancia, sino por el peso de lo que vendría después. La lluvia había disminuido para cuando el duque salió de nuevo al aire libre, aunque el peso de lo que cargaba no se había aliviado con ella. Cada palabra que ella había dicho permanecía fija en sus pensamientos, despojando la certeza que una vez había llevado sin cuestionar. El camino frente a él lo llevaba de regreso a la propiedad, a la vida que había construido a través de disciplina y distancia,
pero esa vida ya no se sentía suficiente. Algo dentro de él había cambiado, no de repente, sino con una claridad irreversible que exigía más que reconocimiento. No regresó inmediatamente a sus rutinas. En cambio, se quedó en el umbral de la propiedad un largo momento, las imponentes puertas ya no símbolos de control, sino recordatorios de todo lo que había fallado en ver más allá de ellas. El guardia se hizo a un lado al entrar, sus movimientos precisos e incuestionables. Sin embargo, notó por primera vez cómo su deferencia creaba distancia en lugar de respeto. Era una distancia que él había cultivado, una que ahora se sentía hueca. Dentro, los corredores familiares lo recibieron con su quietud habitual, pero el silencio llevaba un peso diferente. Se movió por los pasillos sin dar órdenes, sin llamar a sirvientes, permitiendo que el silencio se asentara a su alrededor mientras consideraba lo que debía hacerse. La restitución, como él la había ofrecido, había sido rechazada, y con razón. Lo que se había perdido no podía reemplazarse con comodidad o estatus. Sin embargo, en ese rechazo, ella le había dado algo mucho más difícil, una responsabilidad que se extendía más allá de la obligación. A la mañana siguiente, la propiedad se agitó con un inusual sentido de anticipación. Se había corrido la voz de que el duque había convocado una asamblea, no limitada a sus consejeros, sino abierta a aquellos dentro de su dominio que desearan asistir. Tales reuniones eran raras, y más raro aún era la ausencia de un propósito claro detrás de ellas. Cuando entró al gran salón, los murmullos se acallaron, reemplazados por una expectativa tensa. Se paró frente a ellos sin el desapego rígido que lo había definido por tanto tiempo. Su postura permaneció compuesta, pero había un cambio visible en su porte, como si ya no confiara solo en la autoridad para sostener la habitación. Hay un asunto que ha permanecido sin hablar por demasiado tiempo, comenzó, su voz firme pero sin adornos. Concierne no solo a mi pasado, sino a los cimientos sobre los que se sostiene mi presente. La audiencia escuchó, su atención agudizada por el tono poco familiar que llevaba. No apresuró sus palabras, ni las suavizó. Hace años, durante un evento registrado solo en fragmentos, mi vida fue preservada bajo circunstancias que ni cuestioné ni entendí completamente. Acepté la versión que me dieron y continué sin buscar lo que se había omitido. Su mirada se desvió brevemente, como reconociendo el peso de esa omisión. Eso fue una falla de mi parte. Un murmullo tranquilo recorrió el salón, sutil pero innegable. La verdad es esta, continuó. Un hombre desconocido para esta propiedad y no reconocido en sus registros aseguró mi supervivencia a costa de la suya. Sus acciones no fueron documentadas ni honradas, y su sacrificio se permitió desvanecer en el silencio. Las palabras se asentaron pesadamente, su claridad sin dejar espacio para malinterpretaciones. Dejó que el silencio siguiera antes de hablar de nuevo. Ese silencio termina ahora. No hubo grandiosidad en la declaración, ningún intento de elevarla más allá de su significado. Fue simple, directa y absoluta. El nombre del hombre será registrado, sus acciones reconocidas, y su familia restaurada a la dignidad que le correspondía. No como acto de generosidad, sino como corrección de lo que nunca debió ser pasado por alto. Entre los presentes, ella estaba de pie cerca del fondo del salón, su presencia inadvertida para la mayoría, pero no para él. Sus ojos se encontraron brevemente, y en ese momento no hubo distancia de rango, solo la comprensión compartida de lo que los había llevado allí. Él descendió de su lugar, cruzando el espacio entre ellos con pasos deliberados. El movimiento solo atrajo atención, pero él no se detuvo ni alteró su curso. Cuando llegó a ella, no habló de inmediato. En cambio, en un gesto que paralizó todo el salón, se inclinó, no en ceremonia, sino en reconocimiento. No puedo devolver lo que se perdió. Dijo, su voz más baja ahora, aunque no menos firme. Pero no permitiré que permanezca sin reconocimiento. Por eso, y por mi fracaso en escucharla cuando vino ante mí, le pido su perdón. La sencillez de las palabras llevaba más peso que cualquier declaración de poder. Ella lo miró un momento, su expresión inalterada, pero pensativa. El salón permaneció en silencio, todas las miradas fijas en el intercambio.
El perdón no se da solo por palabras, dijo ella al fin. Lo sé, respondió él. No había defensa en su tono, ningún intento de disminuir la verdad de su respuesta. Permaneció donde estaba, no por obligación, sino porque entendía que este momento requería paciencia más que resolución. Después de una pausa, ella inclinó ligeramente la cabeza. Entonces que sus acciones hablen, dijo. Él se levantó no con alivio, sino con aceptación. El camino adelante no se definiría por un solo acto, por visible que fuera. Requeriría consistencia, un cambio que se extendiera más allá de sí mismo hacia la estructura que gobernaba. En los días siguientes, esos cambios comenzaron a tomar forma. Los registros fueron enmendados, no en silencio, sino con clara intención. La historia de esa noche fue escrita por completo, ya no reducida a fragmentos. Políticas que alguna vez favorecieron la distancia sobre la comprensión fueron reconsideradas, no apresuradamente, sino con cuidado deliberado. Ella permaneció dentro del ducado, no como receptora de favor, sino como una presencia que continuaba desafiando las suposiciones que la propiedad había sostenido por mucho tiempo. No buscaba proximidad al poder, pero tampoco lo evitaba. Cuando sus caminos se cruzaban, las conversaciones entre ellos eran medidas, moldeadas no por obligación, sino por un reconocimiento gradual de respeto mutuo. Él escuchaba más de lo que hablaba, no por incertidumbre, sino porque había aprendido el costo de fallar en hacerlo. Ella observaba más de lo que juzgaba, permitiendo que sus acciones lo definieran en lugar de sus palabras. Con el tiempo, la distancia entre ellos cambió, ya no marcada por malentendidos, sino por una confianza cuidadosa que ni se apresuraba ni fallaba. No fue inmediato, ni sencillo, pero fue real de una forma que ninguno de los dos había esperado. Una tarde, mientras la luz se suavizaba sobre la propiedad, estaban de pie en el patio donde los muros ya no se sentían tan imponentes como antes. El aire estaba quieto, sin llevar la tensión que había marcado su primer encuentro. Ha cambiado, dijo ella, su voz baja pero segura. He comenzado a hacerlo, respondió él. Ella consideró esto antes de hablar de nuevo. Eso es suficiente por ahora. Él sostuvo su mirada, entendiendo el peso de esas palabras. El cambio no era un momento, sino un proceso, uno que requería más que intención para sostenerse. ¿Se quedará? Preguntó él, no como orden, sino como pregunta. Su expresión se suavizó ligeramente, aunque su compostura permaneció. Por ahora, dijo ella.